tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a los colombianos nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigos, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olviden sus nombres, por favor, señor presidente. Por todos los compas marchando en Reforma, por esos caleños peleando en su zona, por los que murieron pidiendo mejoras. En el mes de mayo lloran las señoras, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. EBCN miente, no vean las noticias, que caiga con fuerza. Buenas tardes, padres de familia. Bienvenidos a este encuentro virtual. Soy la profesora Gloria María Ardila de la sección Colinas de Enciso. Es muy grato tenerlos hoy para contarles por qué los docentes estamos en paro. La situación actual del país nos toca a todos. Estamos viviendo las consecuencias de un mal gobierno que nos tiene en la pobreza y sin empleo. Para hablar sobre estos problemas hemos invitado a algunas personas del sindicato y también a algunos profesores del colegio. Bienvenidos nuevamente. Un saludo muy especial para toda la comunidad galanista. Yo soy Germán Benjumea, soy profesor del colegio hace ya 20 años. Soy el profesor de la media técnica en dibujo arquitectónico y también de educación artística. He tenido pues el privilegio de trabajar con algunos de sus hijos o con ustedes mismos, porque también tenemos muchos egresados que hacen parte pues de nuestra comunidad educativa. Bueno, he sido invitado a hablar un poco del tema del paro. Pues quiero decirles en primera instancia que la Constitución Política de Colombia es una constitución como que nos plantea un Estado social de derecho. ¿Y eso qué implica? Es una constitución que se compromete con garantizarle a toda la población sus derechos básicos. Es una constitución que compromete el modelo de gobierno por un modelo democrático y participativo, y eso quiere decir que básicamente todos tenemos la responsabilidad de construir un Estado mejor cada día. El paro tiene unas causas y unas consecuencias. ¿Por qué se para? El paro es una medida política, es una medida de hecho que permite sin lugar a dudas poner los ojos y darle voz a los que no han tenido voz, poner los ojos en aquellas personas y aquellos sectores que generalmente pasan excluidos, o que a pesar de la importancia de lo que hacen no tienen una contraprestación, un reconocimiento y unas posibilidades como debería ser. Esas son las razones del paro. Las razones del paro vienen como unas posibilidades históricas que nos permiten a todos, digamos, aprender a escucharnos. El paro está pidiendo hoy a gritos en generaciones de jóvenes que son los que están en la calle gritando: escúchenos, no hemos sido escuchados. Quiero invitarlos a que entiendan que si bien hay las noticias nos invaden de vandalismo y de cosas muy negativas, en el centro del paro hay una protesta, hay una relación, hay una reflexión, hay una incomodidad de muchos jóvenes que realmente están viendo que su futuro, si siguen las cosas así, no va a ser el mejor. Entonces, nosotros como profesores del magisterio tenemos unas reivindicaciones gremiales, por supuesto. La educación es fundamental en cualquier sociedad. Una sociedad que descuide y que no valore su educación, su sistema educativo, que va desde las instalaciones, los edificios, las dotaciones, la infraestructura, la alimentación, pero que también tiene que ver con el acceso, con todos los temas de formación docente, de estímulos docentes y también de apoyos a las familias, a las comunidades educativas. Son temas que, digamos, se deben trabajar en mayor profundidad. Han habido cantidades de acuerdos anteriores que no se han cumplido.
Entonces los maestros estamos hoy no solamente apoyando a estas personas que están hoy en paro, reivindicando derechos laborales y reivindicando todas esas situaciones que estamos luchando día a día, sino que también tiene que ver con el proceso de reivindicaciones de compromisos adquiridos anteriormente. Por eso los invito a que escuchen muy bien esas intervenciones de nuestros colegas y que entiendan muy bien qué es lo que está pasando hoy en día y no se queden solamente con la información que ven en televisión de manera superficial. Los invito a que dialoguen, abran el diálogo con sus profesores, con sus colegas, con sus estudiantes y que tengamos todos una conciencia social. Y recuerden, estamos en un Estado social de derecho. Amigos, padres de familia, estudiantes, docentes, directivos docentes, comunidad educativa de la institución Luis Carlos Galán Sarmiento de la ciudad de Medellín, reciban de Omar Arango Jiménez, miembro del Comité Ejecutivo de FECODE, un cordialísimo saludo. Queremos felicitar a todos ustedes, comunidad educativa, que de una u otra forma, educadores, directivos docentes, están en este gran paro del pueblo colombiano iniciado el 28 de abril en su última etapa. Están participando activamente en este paro, un paro justo, un paro que se da precisamente porque el gobierno nacional nunca quiere escuchar a los estudiantes, a los campesinos, camioneros, transportadores, educadores, desempleados, pensionados, gente pobre, no los quiere escuchar. En cambio, es un gobierno que sí quiere escuchar y escucha a diario a los grandes ricos, hasta el punto que en el año 2019 les aprobó una reforma tributaria donde les exoneró y les dio beneficios y no les impuso la obligación de tributar. He ahí entonces la necesidad de seguir en las calles rechazando cualquier otro intento de reforma tributaria. El gobierno retiró, gracias a la movilización y gracias a este paro, una reforma tributaria que nos afectaba a los colombianos pobres. Pero insiste el gobierno en una segunda reforma tributaria, donde ya no va a recaudar 30 billones de pesos, pero sí va a recaudar 14 billones de pesos, que los va a sacar de los bolsillos de los más pobres. Lo ha dicho la misma Andy, el señor Bruckmaster le ha dicho al presidente Duque, no necesita hacer reforma tributaria en estos tiempos de pandemia, donde hay tanto desempleo, hambre, pobreza. Más bien, dígale a los grandes ricos que tienen plata en los paraísos fiscales, que no tributan lo que tienen que tributar, que lo hagan. No se necesita una segunda reforma tributaria, porque allí, en la suspensión de esas exenciones y beneficios, precisamente está la plata que se necesita para salir de esta crisis, el hueco fiscal que existe, de lo cual nosotros no somos responsables. El gobierno nacional no ha querido negociar el pliego de emergencia presentado el año anterior, y es lo que nos tiene en paro. Un pliego de emergencia presentado por las centrales obreras, por la CUT-CTC, CGT, por las confederaciones de pensionados, por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Ese pliego de emergencia tiene puntos que nos interesan a todos. Estamos pidiéndole al gobierno nacional que inyecte recursos para la red hospitalaria pública, para los hospitales, las clínicas, que inyecte más recursos para sostener unos mejores salarios al personal de la salud. No lo quiere hacer. Por eso cuando usted va a un hospital, a un centro de salud, tiene que llevar la jeringa y tiene que llevar mucha plata para que la atiendan. Nosotros queremos que ese problema se resuelva. Por eso estamos en paro. Otro tema tiene que ver con la renta básica. Hoy, en medio de esta pandemia, llegamos a los 8 millones de desempleados. Y el gobierno tiene la necesidad, la obligación de subsidiar a estas personas que están desempleadas. De igual manera, estamos pidiendo que a las personas que les han cortado los servicios públicos, a las familias que están aguantando hambre, que no tienen con qué sostenerse porque han quedado desempleadas, el gobierno les dé un subsidio y que les reconecten sus servicios públicos y que les dejen de cobrar. De igual manera, estamos pidiendo al gobierno atención al servicio educativo. No se justifica que los niños hoy estén aguantando hambre, que no haya un plan de alimentación escolar para todos los niños. Porque no puede ser que donde hay 1000 niños solamente coman 200 y los demás que también tienen hambre, tienen que darle su alimento. Es una obligación constitucional por parte de los gobernantes.
También queremos que el gobierno derogue todas las medidas que ha expedido en medio de esta pandemia. Hay un decreto 1174 que está vigente, lo aprobaron a rajatabla, y ese proyecto contiene una reforma pensional y una reforma laboral. A los nuevos, a los jóvenes que se están vinculando ahora, si es que de pronto pueden vincularse porque no hay empleo, ya no les va a dar tiempo para pensionarse, porque trae consigo este decreto 1174 la posibilidad de que los señores empresarios contraten por horas, y sumar hora por hora para pensionarse, para cumplir con los requisitos, será muy difícil. Ese decreto debe derogarse, como logramos gracias a la movilización que hace derogar la primera reforma tributaria, que mucho lesionaba a los colombianos, el proyecto de ley 010, que traía consigo una reforma a la salud y que le iba a dar el monopolio del manejo de la salud a 10 empresas de salud, aseguradoras de salud, que son las mismas CPS. Queremos que en estos tiempos de pandemia, en los tiempos de emergencia, se le dé un buen tratamiento a las mujeres, a los diversos sexuales, como tiene que dársele. Hoy hay discriminación, no puede haber discriminación, ni mucho menos puede haber maltrato, ni violencia intrafamiliar. El Estado tiene que intervenir en los hogares para que no haya violencia intrafamiliar, precisamente por la pobreza, las dificultades que se viven al interior de cada hogar. Este pliego de emergencia entonces es muy importante y por eso estamos en paro. Pero pedimos también inicialmente, antes de cualquier negociación, como lo venimos haciendo en este fin de semana y en estos días, el primer punto es establecer cuáles son los protocolos y las garantías para poder iniciar unas negociaciones. No podemos sentarnos a negociar mientras le están echando plomo a los jóvenes manifestantes, a los jóvenes que están marchando de manera alegre, feliz y pacífica. Hay actos aislados, quienes están tumbando semáforos, están tumbando muros, tumbando cajeros, robando en los supermercados. Nosotros no tenemos esa responsabilidad. El gobierno tiene que entender que nosotros, los manifestantes, lo estamos haciendo en forma pacífica y a la luz de la Constitución política y las normas vigentes. Y lo hacemos en forma pacífica. Así que no hay negociaciones, no hemos iniciado las negociaciones para los maestros, no se sabe nada de incremento salarial. Estamos esperando la reglamentación de un decreto que nos permita a los 8.000 compañeros del 1278 hacer su curso y ascender en el escalafón. Todavía no hay nada para los 8.000 compañeros de la tercera corte. Los docentes del 1278 no han podido ascender en el escalafón porque no ha habido convocatoria. Los docentes provisionales están esperando, 50.000 educadores provisionales esperando que haya concurso de mérito. No han convocado a concurso de mérito. Tenemos serios problemas los maestros en la salud. Apreciados padres de familia, entendamos, los maestros no tenemos seguridad laboral. Eso lo vamos a pelear en ese pliego de peticiones y esperamos el apoyo de ustedes, padres de familia, estudiantes y comunidad. Los maestros no tenemos una buena prestación del servicio médico. Vivimos en serias dificultades. Ahora con este trabajo desde casa con modalidad virtual, son ustedes testigos, nos ha tocado a los maestros poner nuestros planes de datos, nuestros propios elementos tecnológicos y lo más grave, vivir las dificultades que existen allí en los hogares, donde nos toca percibir las grandes necesidades que tienen los estudiantes que no se pueden conectar. Una de las formas de lograr resolver ese problema de las deficiencias que hay allí en los hogares de ustedes es precisamente movilizarnos, exigir al gobierno que invierta los recursos no tanto en politiquería. Los congresistas, la mayoría no trabajan, que se ganan 35 millones de pesos mensuales, deben rebajarse el sueldo. Hay congresistas muy buenos que sí producen y trabajan y piensan en el pueblo, pero la mayoría, el 85% de los congresistas se están ganando 35 millones de pesos para ir a dormir al Congreso y cuando despiertan es para legislar en contra de ustedes, en contra mía, en contra del pueblo colombiano. Por eso la invitación es, compañeros educadores, directivos docentes, padres de familia, estudiantes, comunidad, es seguir en este paro. Vamos a avanzar en este paro, cumplir con las tareas, porque es un paro justo y necesario. A parar para avanzar, viva el gran paro nacional. Y exigimos que el gobierno se sienta a negociar el pliego nacional de los trabajadores estatales, a definir el incremento del salario para los servidores públicos, pero también a negociar el pliego de peticiones presentado por FECODE, el pliego de peticiones que radicamos
en febrero de este año, y también los pliegos presentados, 600 pliegos presentados por los servidores públicos en los diferentes entes territoriales. ¡Viva el justo paro del pueblo colombiano! Buenas a toda la comunidad educativa, padres de familia de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Soy Rita Patricia Villa Callejas, directora del Departamento de la Mujer de la Central Unitaria de Trabajadores, subdirectiva CUT Antioquia. Soy docente, me desempeño como docente en la Escuela Normal Superior de Medellín, pero actualmente me encuentro en un permiso sindical para poder desempeñar mi labor en la defensa de los derechos de los trabajadores y del pueblo en general. El pasado 28 de abril se inició un paro nacional con el objetivo de echar atrás e impedir que el gobierno aprobara una reforma tributaria que traía consigo lo que es un IVA para los servicios públicos, para los estratos 4, 5 y 6, IVA al internet en una época donde la mayoría de las personas están haciendo teletrabajo, trabajando desde las casas, aumento del IVA a la gasolina, lo que incrementaría el valor del transporte y como consecuencia el valor de todos los productos de consumo, específicamente los de la canasta familiar. Impuesto a servicios funerarios, en una época en que hay una gran cantidad de mortandad, es decir, se han incrementado las muertes en el país a raíz de la pandemia que ha tocado a casi todas las familias colombianas. Declaración de renta a quienes ganan más de 2.400.000 de pesos para este año, pero para el año entrante la propuesta del gobierno era declaración de renta para aquellas personas que deben ganar 1.600.000 pesos. E impuesto a pensionados que ganen más de 4 millones de pesos. Mientras el gobierno implementa estas medidas de aumentar los impuestos para el pueblo, exime de impuesto a los grandes empresarios, los cuales en el año 2020 dejaron de aportar al fisco nacional aproximadamente 14 billones de pesos. El gobierno los favoreció a ellos, eximiéndolo de impuestos, y con estos impuestos que el gobierno pretendía imponer al pueblo a través de la reforma tributaria, pensaba recuperar ese dinero que los empresarios han dejado de aportar porque en impuestos debido a sus negocios y a sus empresas. Ese 28 de abril, pues las calles estuvieron llenas de jóvenes, mujeres, trabajadores, profesores, comunidad en general, quienes a una sola voz le gritábamos al gobierno que esa reforma tributaria no debía pasar. Vimos cómo el gobierno tuvo que retirar esta reforma tributaria, pero el pueblo siguió en pie de lucha. Es bastante importante resaltar que en este paro hay una gran presencia de jóvenes quienes vienen reclamando sus derechos, porque es cierto que esta es una juventud que no tiene futuro, no tiene acceso a la educación pública, no tienen una garantía laboral para el día de mañana, porque el gobierno, a raíz de que el Consejo Gremial Nacional recomendó que los empleadores podían contratar personas por horas y que de esta misma manera las personas pueden cotizar a los fondos de pensiones por horas. Aproximadamente son 1.500 semanas, 1.350 o 1.500 semanas que las personas deben cotizar para poder alcanzar una pensión. Y con esta reforma que el gobierno ha impuesto a través del decreto 1174, el cual reglamenta el artículo 193 de la ley 1955 o Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno prácticamente ya avaló esa propuesta del Consejo Gremial Nacional, que busca, en resumidas cuentas, es favorecer a los empresarios y perjudicar a los empleados, a los trabajadores. En esa misma reforma, en ese mismo decreto 1174, el gobierno cambia la figura de seguridad social por la figura de protección social, lo que no obliga
Es decir, no, las personas tendrían, es muy diferente la protección, la seguridad social a la protección social. Allí pues prácticamente autoriza a que los empleadores contraten por horas a los trabajadores, y de esta manera pues ellos cotizarían por horas a ese fondo de pensiones. Este levantamiento del pueblo el día 28 de abril se da primeramente por esa reforma tributaria, pero ahí quedó en el tapete la reforma, el proyecto 010, que era el que reformaba la salud, y vimos como la semana pasada, específicamente el día 19 de mayo, el día en que nuevamente nos volvimos a movilizar, porque se han presentado movilizaciones cada 8 días. El 28 de mayo, el 28 de abril, a los 8 días que fue el 5 de mayo, el 12 de mayo y el 19 de mayo. Y para este próximo miércoles también tenemos organizadas unas marchas con toma de capitales, pero esta vez la fuerza se la va a hacer a la ciudad de Cali, que es la ciudad que se ha visto más altamente afectada, con un gran número de jóvenes desaparecidos, los cuales los vienen encontrando. Han encontrado varios cadáveres de estos jóvenes que se han desaparecido en Cali, los han encontrado en el río Cauca, muchos con heridas mortales, y una vez los asesinan, los tiran al río Cauca. Entonces se va a hacer un gran esfuerzo de ir a hacer acompañamiento a esta gran juventud luchadora de la ciudad de Cali, que ha puesto muchos muertos en este paro. También está pendiente lo que es la reforma a las pensiones y la reforma laboral, que pues ya vemos que el gobierno sacó ese decreto 1174, el cual fue expedido el año inmediatamente anterior, o sea, en 2020, aprovechando que la pandemia desmovilizó al pueblo, que veníamos en una protesta que había iniciado el 21 de noviembre del año 2019. Fecha en la cual hubo unas grandes movilizaciones a nivel nacional, y donde prácticamente pues nosotros le presentamos al gobierno un pliego que contenía 13 puntos, el cual finalmente se amplió a 104 puntos. Este pliego fue presentado a través del Comité Nacional de Paro, el cual está conformado por trabajadores, representantes de los trabajadores y personas de las organizaciones sociales, estudiantiles y juveniles de este país, también como organizaciones de mujeres del pueblo en general. En ese primer momento se le presentó al gobierno un pliego con esos 13 puntos, pero finalmente el año pasado se le presentó al gobierno un pliego de emergencia a raíz de la pandemia, porque el 21 de noviembre del año 2019 todavía no se había presentado la crisis de la pandemia, pero a raíz de todo lo sucedido, de la cantidad de problemas, de crisis humanitaria que causó la pandemia, donde mucha gente perdió el trabajo, donde muchas microempresas se quebraron, nosotros como organizaciones sociales y organizaciones sindicales le presentamos al gobierno nacional el pasado 19 de junio un pliego de emergencia. Ese pliego de emergencia tiene los siguientes puntos. Primero, intervención del Estado del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral para todos las y los trabajadores de la salud. Esto se le presentó al gobierno el 19 de junio del año inmediatamente anterior, cuando aún la crisis de la pandemia no había llegado a tener UCIs con el 99% y 100% de camas ocupadas. Y vemos que el gobierno dice que se ha gastado una cantidad de billones en atención a la pandemia, pero eso no se ha visto reflejado en el mejoramiento de la prestación del servicio médico asistencial al pueblo. Todavía vemos cómo la vacunación viene a paso de tortuga, cuando es prioritario en este país vacunar a todos los colombianos, más los migrantes, así no tengan papeles, porque si los migrantes no son vacunados, entonces nunca se va a ir la pandemia de Colombia, nunca vamos a erradicar vamos a controlar el COVID
en este país. Entonces, la vacunación tiene que ser masiva para todos los colombianos, más los migrantes, así no tengan documentación que les garantice o que tengan los permisos para estar en el país. También se le pidió al gobierno una renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente, que este año equivale a 908.526 pesos por 6 meses. ¿A quiénes? A aquellas familias que no tienen sustento, aquellas familias que no tienen de qué sobrevivir. En Colombia tenemos cantidades de hogares que no comen una sola, no tienen ni siquiera oportunidad de comer una comida al día, como también hay una cantidad de hogares que comen una sola vez al día. Luego siguen los que comen 2 y los que afortunadamente tienen para las 3 comidas. Entonces nosotros le decimos al gobierno que por favor cree una renta básica para 30 millones de personas en condiciones de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. Moratoria en el pago de los créditos hipotecarios y de consumo, en el pago de los servicios públicos, agua, electricidad, internet, gas, durante 4 meses, prohibiendo el corte de estos. Otro de los puntos del pliego de emergencia fue la defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria, condonación de créditos agropecuarios y subsidios para la producción de las y los campesinos y pequeños y medianos productores, y un programa de compras públicas para la producción agropecuaria, que no desmejoren las condiciones de las y los trabajadores y de las y los pensionados. Se complementará el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las pequeñas y medianas empresas. Otro de los puntos que le pedimos al gobierno es el apoyo al sistema educativo y dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior públicas y un subsidio para aquellos estudiantes que están cursando sus carreras universitarias en instituciones de carácter privado, que garantice a estos jóvenes un subsidio para que puedan continuar sus estudios y no retorno a las clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello. El gobierno debe implementar en los establecimientos educativos las condiciones de bioseguridad para que se pueda brindar un servicio educativo, disminución de estudiantes por grupo, el personal de aseo que esté constantemente limpiando barandas, unidades sanitarias, los implementos como el alcohol, el desinfectante, separación en las aulas de clase, dotación a los docentes que van a prestar este servicio educativo, van a tener contacto con los jóvenes. Entonces nosotros le decimos al gobierno que sí a la alternancia, pero siempre y cuando haya condiciones para ello. Otro aspecto muy importante es el de las mujeres y la comunidad diversa, las diversidades sexuales, que se deben implementar acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante la emergencia. Robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género. Algo que se incrementó ahora en la pandemia son aquellas violencias basadas en género. El acercamiento en los hogares de las parejas hizo que se dispararan. Específicamente en el año 2020 se presentaron 630 feminicidios en este país. De hecho, varios grupos colectivas de mujeres presentaron una declaración de crisis humanitaria de emergencia por la violencia contra las mujeres. 630 feminicidios ocurrieron el año inmediatamente anterior y lo que va corrido el año está alrededor de casi 300 mujeres asesinadas en este país. Y muchas de ellas asesinadas por sus parejas, sus parejos sentimentales, sus compañeros sentimentales. No queremos, es decir, decimos que se deben robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género y derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social de este país. El gobierno expidió yo no sé cuántos decretos en medio de la pandemia cuando todo el mundo estaba en las casas muerto de susto pensando que salía a la calle y se iba a contagiar, pero ahora que la pandemia está y que el COVID está por todas partes, ahora
casi salimos, y recordemos, no podemos olvidar los famosos días sin IVA, donde la gente salió como loca a los almacenes de cadena a comprar en medio de la crisis. Entonces vemos que es un gobierno que prioriza lo económico sobre la salud, y la salud todavía sigue en pañales. Y también estamos por la no privatización de aquellas empresas estatales como Ecopetrol, como Isagen, como las empresas públicas de Medellín, que nos pertenecen a todos y que por lo tanto debemos estar atentos a defender lo que es patrimonio del pueblo, lo que nos pertenece. Nosotros, ¿por qué reclamamos? Reclamamos porque es que nosotros contribuimos con los impuestos, y los impuestos son ¿para qué? Para proteger, para brindar calidad de vida a los colombianos, para que se revierta en agua potable, vivienda, salud, educación. Para eso es que nosotros aportamos. El gobierno no nos tiene que dar nada. Nosotros estamos reclamando lo que es justo, que el dinero del presupuesto de la nación se invierta en los recursos necesarios para que el pueblo tenga, es decir, cumpla con sus expectativas de vida, que los jóvenes tengan su estudio gratis, es decir, educación superior gratis, para que los colegios estén bien dotados, para que la gente tenga su renta básica, para que todos, es decir, haya una calidad de vida. Es injusto que en este país anualmente se roben aproximadamente 50 billones de pesos en la corrupción en este país. Entonces, padres de familia, es hora de que ustedes también nos acompañen, se movilicen. Por eso los maestros estamos en paro, porque nosotros no solamente luchamos por la defensa de la educación pública, que lo que hay de educación pública es porque nosotros lo hemos luchado, no es una dávida que nos ha dado el gobierno, es porque nosotros a través de FECODE, y en este caso en Antioquia, DIDA, en Medellín también tenemos la organización ASDEN, peleamos, luchamos para que el pueblo tenga educación, para que el pueblo tenga acceso a la cultura, a la educación, a la ciencia. Entonces, padres de familia, les pedimos que se sumen al paro, que comprendan por qué los maestros estamos en paro, que nuestra pelea es justa, que protestar es un derecho fundamental contemplado en la Constitución Política Colombiana. Si alguna duda, yo quedo atenta. La profesora Gloria Ardila tiene mi teléfono, y por favor apoyar este paro nacional que probablemente vamos a lograr después de este paro una Colombia mejor, porque una Colombia mejor es posible con la lucha de todos los colombianos y las colombianas. Un feliz día les deseo a todas y todos. Un saludo muy especial a las comunidades de la institución educativa Luis Carlos Galán Sarmiento. Estamos en paro. El pueblo colombiano ha alzado su voz, está en las calles, en especial los jóvenes a quienes les damos nuestro mayor homenaje porque han sido valientes. Ellos son en esencia los que están quedando sin futuro. Ya algunos hemos recorrido mucha parte en nuestro trabajo y decimos, entre comillas, tenemos algunas garantías, pero ellos están desesperanzados. O no están desesperanzados, porque la lucha les ha dado la ilusión de que el futuro puede ser diferente. 4 reformas estaban cursando en el Congreso que eran lesivas para el pueblo trabajador, para el pueblo laborioso como lo somos todos nosotros. La primera era la reforma tributaria, la reforma en salud, la reforma pensional y la reforma laboral. La reforma tributaria se cayó, digamos lo que lo dejaron en este momentico en un receso, para ser consensuada. ¿Es un logro? Claro que sí, es un logro de estar en las calles, pero aún no es una victoria, porque están dejándola quieta hasta consensuarla, y con quien se consensúa por lo general es a quienes le corresponde hacer las leyes que no van en beneficio del pueblo colombiano. La reforma en salud en este momento también fue retirada retirada del Congreso. No se va a seguir discutiendo. Son grandes logros, aunque no son victoriosos, porque sabemos que en algún momento determinado ellos van a querer mostrarlos por otros lados. La reforma laboral está también en curso.
Durante el tiempo de la pandemia salieron muchos decretos. Esos decretos no tienen la fuerza de ley que sí tiene un decreto, una ley nacional como es el Código Sustantivo del Trabajo. Esos decretos fueron dando las puntaditas de unas medidas que ya venían pensándose, pero que no fueron posible imponerlas porque en el 2019 también el pueblo colombiano se puso de pie. Esa reforma laboral, para mencionar solo alguna de las cosas, es que pone a trabajar por horas. O sea, los jóvenes no tendrían la ilusión algún día de poder mejorar sus condiciones laborales, ni contratos indefinidos, contratos fijos con una empresa. La reforma laboral pues tiene otras cositas como descargar a los empleadores de la responsabilidad de pagar salud, pensión, cajas de compensación, y lo ponen a que solo pueda pagar como obligación las ARL, o sea, riesgos laborales. Y la otra reforma es la pensional, que esa sí es mucho más dura porque empiezan a cambiar algunas normas para pensionarlos. Si ahorita es nefasta, los hombres se jubilan a los 62, las mujeres a los 57, la edad de jubilación sería mayor. Y ponen ciertas formulitas que parecieran muy beneficiosas, pero en el fondo no lo son, ¿cierto? Porque mientras menos semanas cotizadas usted tenga, el monto de la pensión va a ser menor. Hoy el salario mínimo es muy poquito para poder sobrevivir. Una familia de 3 personas, de 4 personas, con 900.000 pesos no viven 4 personas con unas buenas condiciones materiales. Pero imagínense ya cuando estemos a los 65, 70 años, si esperamos llegar hasta allá y nosotros digamos que tenemos que vivir casi con la mitad del salario mínimo. Entonces, la reforma pensional, ellas todavía están ahí. Pero entre todo este movimiento que se ha dado, han surgido otras reivindicaciones históricas, que también se ponen a la orden del día. ¿Qué pasa con los maestros? Es que a mí no me implica nada la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma en la salud. Sí, los maestros también estamos en 2 vías afectados. La primera vía es lo que encontramos en nuestros salones de clase. Hijos de obreros y campesinos que tienen unas condiciones malas de laborales o de atención a la salud. Por lo tanto, nuestros estudiantes, los que tenemos en nuestros salones de clase, llegan sin unas condiciones de buena alimentación, de un buen estado de recreación, de una buena sitio para vivir. Entonces nos refleja en ese primer aspecto. Y en el segundo es que también los regímenes especiales, que aunque tengamos dificultades, las sabemos, que en pensión también nos afecta, porque al acabarse el régimen especial de los maestros, acabarían con algunos de los derechos que tenemos como régimen especial en salud. Entonces, los maestros tenemos que estar ahorita en pie de lucha. Primero por nuestras comunidades, porque los hijos de los trabajadores a los que atendemos merecen nuestro respaldo por sus justas luchas, y porque esas luchas también nos están implicando a nosotros, pues, desmonte de los derechos. Entonces, comunidad, no quiero extenderme más, ha sido un largo video, pero quiero terminar con una poesía. Quiero una huelga donde vayamos todos, una huelga de brazos, piernas, de cabellos, una huelga naciendo en cada cuerpo. Quiero una huelga de obreros de palomas, de choferes de flores, de técnicas de niños, de médicos de mujeres. Quiero una huelga grande que hasta el amor alcance. Una huelga donde todo se detenga, el reloj de las fábricas, el plantel de los colegios, el pus de los hospitales, las carreteras, los puertos. Una huelga de ojos, de manos y de besos. Una huelga donde respirar no sea permitido. Una huelga donde nazca el silencio para oír los pasos del tirano que se marcha. Muchas gracias. Cordial saludo para la comunidad educativa de la institución Luis Carlos Galán Sarmiento. Mi nombre es John Cárdenas, soy docente del área de Ciencias Sociales. Y bueno, en el día de hoy vengo a contarles un poco qué hacemos nosotros los maestros durante este paro, ¿cierto? Bueno, además de las actividades de movilización que convocan los diferentes movimientos sociales, populares y los sindicatos a los cuales nosotros pertenecemos, los maestros también hacemos otro tipo de
actividades propias de los sindicatos. Entre ellos pues están las asambleas populares o comunitarias, las comunas en las cuales nosotros nos reunimos para discutir los diferentes temas que tienen y que atañen de manera directa al sector educativo. Y también, ¿cierto?, dentro de esas discusiones y esos encuentros que se dan, analizamos, discutimos, miramos cómo se vienen desarrollando y cómo se van dando las discusiones en el Congreso de la República, los diferentes proyectos de ley o normas que se están debatiendo en ese momento allí, que por lo general son aquellas acciones legales que afectan de manera directa a la comunidad en general y que son aquellos detonantes de las movilizaciones que se vienen dando, como el caso específico de este proceso de paro nacional desde el 28 de abril, en el cual se da por la ley o por el proyecto de ley más bien, que estaba buscando recoger unos recursos a través de una reforma tributaria que afectaba de manera directa a la mayoría de la población, al sector más pobre y más empobrecido de este país, ¿cierto? Además que le quitaba recursos propios de los sistemas de salud y educación y generaba pues como todo el proceso IVA y le creaba pues como más impuestos, carga impositiva a las mayorías, a la clase media, a la clase más necesitada de este país. Entonces eso es uno de los elementos que nosotros como maestros vamos discutiendo de manera cotidiana con la gente para hacer pedagogía sobre la importancia de estos procesos de movilización social que ayudan de alguna manera a visibilizar las problemáticas y las necesidades propias de las comunidades. Bueno, también dentro de eso nosotros como maestros, como sector educativo, ¿qué hacemos? En qué actividades participamos y en cuáles no, ¿cierto? ¿Cuáles son de esas actividades en las que nosotros definitivamente estamos allí participando? Entonces lo primero es, como decía ya anteriormente, las movilizaciones son escenarios donde nosotros participamos de manera directa y de manera masiva a estar en las calles, en las marchas, en las movilizaciones, en los plantones, donde vamos mostrando las diferentes situaciones que pasan en las marchas y las necesidades pues las vamos poniendo en público conocimiento. También realizamos o se realizan por parte de los sindicatos o de las mismas organizaciones populares y comunitarias transmisiones virtuales, encuentros virtuales donde se dan los avances de las negociaciones de los diferentes pliegos de peticiones que se vienen dando a nivel nacional y a nivel sectorial con el gobierno nacional, ¿cierto? Y creo que es muy importante esto, es hacer pedagogía con las comunidades en las que nosotros estamos de manera directa, ¿cierto? En las cuales nosotros tenemos como la obligación moral y ética de dar a conocer las necesidades y mostrar cuáles son esas condiciones en las que nos encontramos, tanto desde el sector educación como del sector social y popular de nuestras comunidades, la realidad de nuestras comunidades, que para nosotros es muy importante que se empiecen a visibilizar y a que se empiecen a dar pues como las discusiones referente a cómo mejorar esas condiciones de vida de la población. Bueno, es como un poco. Muchísimas gracias, feliz día. Muchas gracias por asistir a la reunión. Espero que ahora comprendan por qué estamos luchando. Verán que no solamente es por el bienestar de los maestros, sino de todos los colombianos en general. Feliz noche.